sí, efectivamente es algo agradable oír también que podemos ser, que hemos sido personas útiles en algo, ¿no? Y que verdaderamente Dios usa tu vida cuando tú verdaderamente entregas tu corazón, cuando tú verdaderamente te arrepientes y le dices, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿No? Como Pablo le dijo aquella vez que lo tumbó del caballo, cuando volteó para arriba y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y pues aquí estamos firmes todavía y con luchas, batallas, errores, fallas, aciertos, pero firmes en el Señor y confiados en el Señor. Y bueno, pues esperemos que esta palabra nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente y que sea ella limpiándonos, ¿no? Que sea ella transformándonos y pedirle ahorita al Espíritu Santo que sea Él el que trate con cada uno de nosotros y que sea Él el que desmenuce su palabra y que trate con cada uno de nosotros y que caiga en tierra fértil y que lleve fruto al ciento por uno. Les pido en el nombre de Jesús que oremos y pongamos esto en las manos de Dios. ¿Ok? Amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. El propósito, Señor, de estar aquí reunidos es para alabarte a ti, para glorificarte, Señor, y para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pues tú conoces, Señor, nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, por todo aquello que estamos pasando, por lo que luchamos, Señor. Tú conoces aún el pensamiento más escondido de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes por lo que estamos pasando. Así que yo te ruego hoy en esta tarde, Padre, que seas tú abriéndonos el entendimiento, destapando nuestros oídos, Señor, que tú nos permitas oír lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, tratando con cada uno de los que se van a conectar, Señor, y que tú agregues a cada uno de aquellos que han de ser salvos por tu palabra. Usa mi vida, Señor, y sé tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Pues escogí este tema por muchas situaciones que he vivido, ¿no? Desde que estuve preso, antes de recibir a Jesús, así como tú, Edgar, también estuve a punto de suicidarme cuando un hombre llegó a mi celda ahí en el dormitorio 10, que estaba yo pandado, Firio Villa Saavedra. Él fue el que fue a hablarme de Jesús y a decirme, justo cuando yo me quería quitar la vida, estaba yo muy drogado y me habló de Jesús. Hay aflicciones que nosotros ocasionamos, hay dos tipos de aflicciones. Una, porque Dios permite que pasen situaciones en nuestra vida porque Él tiene un propósito. Él va a hacer algo bueno a través de esa aflicción, aunque muchas veces no lo entendamos nosotros. Y la otra es por nuestras malas decisiones. Muchas veces nos buscamos tantos problemas y vivimos aflicciones tan duras, tan tremendas, pero no nomás nosotros. Qué bueno fuera que nada más uno. Pero desgraciadamente afectamos a toda la familia y a quienes están cerca de nosotros. Y esas aflicciones son las que más duelen. Y hay un peligro en las aflicciones. Uno de los peligros que hay en las aflicciones es que te puede alejar de Dios, te puede causar enojo, te puede causar ira, te puede causar cólera por lo que sucedió, que no salieron las cosas como uno pensaba y te alejas de Dios. O la otra, que Dios permite, muchas veces no entendemos, ¿no? Como cuando yo me fui a la cárcel, a mí no me acusaba nadie y me enojé cuando me sentenciaron, cuando no me dejaron ni libre, aunque la parte acusadora, estando en el juzgado, dijo que nunca me había visto, que yo no era. Yo pensé que me iba a ir libre, pero Dios ya tenía un propósito en mi vida y bueno, eh, pues esa aflicción fue para bien mío y para que Dios usara, para que yo pudiera entender quién era Dios. Y pues yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que abramos nuestras Biblias, por favor, en Marcos,
5:21 y vamos a leer del 21 al 43. Escogí esta por la situación que vamos a ver ahorita a continuación. Le voy a pedir a mi esposa que lea ella ahorita de Marcos 5:21 al 24. Nos vamos a ir parando, voy a ir haciendo unas pausas para ir desmenuzando poco a poco esto e irlo viendo. Sí, vamos a leer Marcos 5:21 al 24, por favor, amor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ok, nos quedamos ahí en el 24. Vamos a tratar de nosotros. Vamos a saber primero quién era Jairo. Eh, Jesús cruzó de nuevo el mar de Galilea y probablemente desembarcó en Capernaum. Jairo era líder electo de la sinagoga. Sus responsabilidades incluían supervisar la adoración, dirigir la escuela que funcionaba allí durante la semana y cuidar del edificio. Muchos líderes de sinagogas estaban estrechamente vinculados con los fariseos. Podemos creer que posiblemente Jairo estaba relacionado con los fariseos. Posiblemente Jairo también estaba ya planeando como los fariseos en cómo ver cómo matar a Jesús. Este hombre pues tenía un liderazgo, tenía un título ahí, algo donde él era el encargado, tenía posición económica, era importante en la sinagoga Jairo. Y pues al parecer todo iba bien hasta que pasó algo con su hija. Dice, muchos líderes de sinagogas estaban estrechamente vinculados con los fariseos, por lo tanto, es probable que algunos de esos líderes fueran presionados para no respaldar a Jesús. El hecho de que Jairo se inclinara ante Jesús fue un acto significativo y quizás arriesgado de respeto y adoración. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Jairo? ¿Qué es lo que tiene que pasar muchas veces en tu vida y en mi vida para que nosotros podamos reconocer la deidad de Jesús? La mayoría de todos nosotros hemos oído de Jesús, sabemos de Jesús, leemos la Biblia, pero nuestras vidas muchas veces no han sido transformadas. Simplemente ha quedado en que sabemos de Jesús, conocemos de Jesús, pero realmente no hemos tenido un encuentro con Jesús. Tienen que pasar muchas situaciones difíciles muchas veces en nuestra vida para que nosotros podamos reconocer la deidad de Cristo. Yo muchas veces me hablaron de Jesús y me burlaba porque yo no creía en Dios y me burlaba de él, y a toda la gente que me hablaba de Jesús le decía que luego que me iba a aventar otro asalto y que después ya iba yo a la iglesia y todo eso, y me burlaba yo de ellos. Tuvo que pasar una situación que fui detenido, fui a la cárcel y ahí perdí todo. Ahí la mamá de mis hijos con el tiempo se casó, se fue, me abandonó, mis hijos me odiaban, en ese momento no querían saber nada de mí, había resentimiento en sus corazones y era lógico. Tuvo que ocurrir todo aquello para que yo pudiera reconocer o conocer y saber quién era Jesús. Tuvo que más su hija de una manera tremenda para poder reconocer la deidad de Cristo. Aunque estoy seguro que Jairo ya había oído hablar de Jesús, pues ya había hecho muchos milagros Jesús en toda la trayectoria en muchas ciudades, y en una de ellas era, al parecer era Capernaum, que fue una de las bases donde se estableció Jesús por un tiempo. Y estoy seguro que Jairo ya había escuchado de Jesús, pero no había querido nada de Jesús.
Muchas veces oímos de Jesús, vamos a la iglesia, servimos, participamos, pero muchas veces no queremos nada con Cristo. Simplemente con ir, predicar, enseñar, ir a la cárcel, o ir a los centros de rehabilitación, o ir a las calles, pensamos que eso es todo. Y no buscamos durante el trayecto del día muchas veces a Jesús. Y tienen que pasar muchas situaciones en nuestras vidas para poder reconocer que necesitamos a Jesús. Jairo tuvo que pasar esta situación tan difícil para poder postrarse delante de Jesús. El riesgo que corrió Jairo era que los fariseos lo rechazaran y le quitaran el apoyo que tenía de ellos y perder ese liderazgo que él tenía en la sinagoga. Pero a él ya no le importó. A Jairo ya no le importó lo que pudiera suceder. Él lo único que quería era que su hija viviera. Y muchas veces Dios tiene que usar situaciones muy difíciles en nuestra vida. Quizás pierdas el trabajo, te vaya mal en las finanzas, quizás te amenacen, quizás te roben. No sé qué situación vaya a usar Dios, pero yo en mi caminar he tenido tropiezos, he tenido muchas aflicciones y muchas veces ni aún así quería rendirme ante Jesús. Tengo 25 años de conocer el Evangelio de Jesús. Fui rodeado por gente que me amaba y que me ayudó. Cuando yo más lo necesité y viví en las calles, Dios usó un hombre para poder volver a reunirme con Jesús. Y doy gracias a Dios por la vida de Julio Cortés. Fue la vida que Dios usó para yo volver. Y él me dijo que yo fuera a la fundación y que yo fuera a ver a Alberto. Y el día que yo fui con Alberto, él me recogió. En su casa me recogió, estuve viviendo con él. Y aún así yo no quise doblegarme y me porté mal. Cometí grandes errores y tuvieron que venir cosas más difíciles a mi vida. Situaciones de calle, situaciones de economía, enfermedades, como la que me azotó hace apenas unos días, que me puse muy grave, pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y le dije a Dios, dame otra oportunidad. Termina la obra que tú has empezado en mí, dame la oportunidad, Señor. A Jairo ya no le importó lo que dijeran los fariseos, a Jairo ya no le importó lo que dijera la gente, sino en cuanto oyó que venía Jesús con la multitud, él salió a su encuentro. Y lo primero que hizo Jairo fue tirarse al suelo, postrarse y rogarle. Al momento que Jairo se tira al piso, al momento que Jairo se postra, reconoce la deidad de Cristo, la deidad de Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer la deidad de Jesús, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de Jesús. Muchas veces no lo buscamos, más cuando estamos bien económicamente, de salud, y nos está yendo bien. Y Jesús permite que pasen muchas cosas en nuestra vida. Es mejor que venga una aflicción por causa de Jesús que por causa de una mala decisión. Porque nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra negligencia va a alcanzar y a salpicar a todos los que nosotros decimos que amamos, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros nietos. Y tenemos que tener temor de Dios. Y tenemos que esperar y aprender a tomar una decisión. Ese es el error más grande que yo he tenido, no saber esperar en Dios. Ese es mi error que yo he tenido y le he dicho a Dios, ayúdame, perdóname. Señor, no puedo. Siempre quiero justificarme diciendo que ya te vi, que ya hablé contigo, que ya te dije, y siempre hago lo que yo quiero, lo que yo pienso.
siempre he fracasado en todo lo que he emprendido por no saber esperar en Dios. Pero Jairo rogaba ahí, suplicaba y le decía que fueran a ver a su hija. Y vamos a leer el 24 al 31. Sí, no, 25, perdón. Mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud por su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sí. Okay. Dice, aparentemente esta mujer tenía una condición incurable que le causaba una hemorragia continua. Quizás fuera un desorden que le causaba una hemorragia continua. Quizás, perdón, un desorden menstrual o uterino, el cual la hacía inmunda. A esta mujer ya no le importó lo que podía ocasionar. Ella sabía que si tocaba a Jesús, sería inmundo. Ya no le importó que la pisotearan, ya no le importó lo que pasara, porque dice que había una multitud que se apretaban. Ella buscaba la manera y decía dentro de ella, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Al decir el borde, ella, quiero entender o quiero imaginarme que ella se tiró, gateó ahí en medio de toda la multitud. Posiblemente pudo haber sido arrastrada, pisoteada, pero ella tenía un propósito que quería alcanzar y que estaba ya en su corazón. A lo mismo que Jairo, ella también había oído de Jesús, pero primero había visto doctores, quizás haya visto brujos, hechiceros, santeros y de todo lo que pudo haber para que ella quería quedar sana. Y al final, Jesús. Muchas veces nos ocurre eso a nosotros. En muchas situaciones, cuando llegamos a tener un problema económico, en vez de esperar en Dios, muchas veces recorremos pues, Electra, Coppel y a muchas instituciones, al banco, para poder solventar esa situación. La palabra de Dios dice, no le debáis nada a nadie. Es una maldición de ver. Es otro de mis grandes errores que he cometido yo. Y le he rogado a Dios y le he suplicado a Dios que me ayude. He causado aflicción a mis hijos, he causado aflicción a mi familia por causa de mis malas decisiones, por causa de mi negligencia, creyendo y pensando que todo iba a estar bien. Por no esperar en Dios, por no confiar en Dios, pues decimos que conocemos a Dios, sabiendo que Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, que todo fue creado por Él y para Él, sabiendo que Él es el doctor de doctores, sabiendo que Él es el que puede proveerte cualquier tipo de necesidad. Aún así lo dejamos al último. Y siempre agarramos la añadidura y después viene ahí la aflicción, viene el problema. Y muchas veces ni aún así nos postramos ante Él. Necesitan venir situaciones más duras a nuestra vida. En el año 2000 llegó el hijo de un pastor al Reclusorio Norte un domingo a predicarnos ahí en la explanada. Dijo unas palabras que a mí hasta el día de hoy no se me han olvidado.
y dijo, ¿qué necesitas tú y yo? Que Dios permita que pase en tu vida y en mi vida para que nosotros le busquemos. Una enfermedad incurable, que pierdas la vista, que quedes ciego, sordo, cojo, manco, inválido, sida, cáncer. No sé qué Dios pueda usar en tu vida y en mi vida. Pero si eso es necesario para que tú te salves, Dios lo va a utilizar porque te ama, porque nos ama, porque el plan de Dios y el propósito de Dios es salvarnos. Y muchas veces es a través de la aflicción, porque por las buenas muchas veces no queremos, nos resistimos y nos justificamos muchas veces queriendo usar la palabra de Dios como lo hacían los judíos. Conocían también la ley, que también la usaban para justificarse. Y muchas veces conocemos la palabra de Dios y nos queremos justificar. Pero dijeron hace 8 días, Gálatas 6:7. Es un texto que enseño y predico mucho, que lo guardo en mi corazón y me da temor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará el hombre a su tiempo. Me quedo con ese y me quedo con el otro. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Y son los textos que me han ayudado en el trayecto de mi vida. Esos y muchos más. Pero yo entendí a través de la aflicción. Decía el Señor, no oís por la dureza de su corazón. Muchas veces estamos tan duros del corazón. Tenemos el corazón, yo siempre he dicho que es una habitación, una casa. Y en una casa hay compartimientos. Hay puertas dentro. Y hay lugares que no le damos acceso a Jesús. Y le podemos decir, aquí no. En esta área de la fornicación, del hurto, de la avaricia, no, no entras. Y no se lo entregamos a Jesús. Tenemos que dar esa libertad total a Jesús en nuestras vidas. Esta mujer ya no le importó, sino que se aventó porque ella anhelaba y quería y deseaba ser sana. Y ella sabía que podía quedar sana al tocar, pero hay algo que aquí ella activó, lo cual muchas veces nos falta a ti y a mí activarlo, la fe. Jesús dijo unas palabras que muchas veces nos debe de causar temor de Dios. Y él dijo, cuando vuelva a la tierra, hallaré fe. Yo me pregunto y me he cuestionado muchas veces, ¿por qué diría Jesús si hallará fe en la tierra? Algo de lo que hemos sido carentes a lo mejor, o yo he sido carente, es de la fe. La fe es esperar, creer, hasta que Dios nos dé una respuesta. Ok, muy bien. ¿Qué quieres que hagamos? Está mi ¿Qué parece? no, está ¿sí me están oyendo? Ok. Esta mujer ya no le importó, sino que activó su fe. Es lo que tenemos muchas veces que hacer tú, que no nos importe ni las amenazas, ni la vergüenza, ni el orgullo, ni la soberbia, ni la arrogancia, para poder buscar a Dios. En cualquier situación, en cualquier momento y en cualquier lugar. Declarar que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. A esta mujer, pues, su fe la hizo salva. Jesús conocía y sabía lo que había en ella. Pero no nomás, aquí nos muestra Dios algo. Dios nos muestra
su compasión, porque sabemos que no podían tocar a una mujer inmunda en esa condición, en esa situación. Antes de llegar a estas citas, está la del endemoniado gadareno, que se dormía en los sepulcros. También Jesús tuvo compasión de él, aunque lo volvió inmundo, vivir en el cementerio y acostarse, estar ahí con los muertos, era inmundo, y aún así Jesús decidió liberarlo, sanarlo. Muchas veces nos hemos dicho, no sé, ustedes, yo, y muchas personas que conozco, han comentado y lo han dicho abiertamente: ¿para qué perder el tiempo? No quiere nada con Dios, no tiene caso, no va a cambiar, anda las drogas, anda esto, anda el otro. No nos toca cuestionar, no nos toca a nosotros decidir eso, no nos toca ver quién quiere y quién no quiere. A nosotros nos toca predicar, a nosotros nos toca llevar el evangelio, a nosotros nos toca llevar las buenas nuevas. El que convence y salva es el Espíritu Santo, es Jesús, no nosotros. Y nos toca a nosotros ir con todo tipo de personas. He trabajado con mucha gente de la calle, me dediqué un tiempo a recoger gente indigentes de la calle, a recogerlos y llevarlos a la casa. Puse una casa de restauración, gente que olía muy mal, meses quizás sin bañarse, gente imposibilitada muchas veces a asearse, a limpiarse, y causan repulsión su olor. Muchos hermanos cristianos y pastores que se acercaban les daba repulsión y decían que no vale la pena. Les digo una cosa, sí vale la pena. Yo aquí estoy, viví en las calles, anduve con ellos, y hubo personas que Dios usó para ayudarme, para bendecirme, y a través de ellas Dios restauró mi vida. Quiero decirte que esta mujer, a través de su fe, que ya no le importó nada todo lo que sucediera, Jesús la sanó y se lo dijo bien claro: tu fe te ha salvado, dijo Jesús. Vamos a leer del 31 al 34, 31, 32 al 34, al 36. Sí. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: temas, cree solamente. Ok, quiero terminar lo de la mujer y continuamos con esto que leemos. Dice: a veces creemos que nuestros problemas nos mantendrán alejados de Dios, pero Él siempre está listo para ayudarnos. No importa cuán insuperables nos parezcan nuestros problemas, nunca debemos dejar de acercarnos al Señor porque sentimos miedo. Prácticamente era casi imposible acercarse a Jesús. Sin embargo, en su desesperación, una mujer enferma encontró la manera de hacerse camino en medio de la multitud y logró tocarlo. Tan pronto lo hizo, fue sanada. Hay una gran diferencia entre las multitudes que simplemente sienten curiosidad acerca de Jesús y los pocos que creen en Él. Quienes extienden su mano y lo tocan. Hoy en día hay mucha gente que sabe un poco acerca de Jesús, pero nada cambia ni mejora en su vida a causa de esto, de este acontecimiento superficial. Solamente la fe es la que libera el poder sanador de Dios. Deja de ser un curioso, acérquese a Cristo en fe. Ese paso cambiará su vida para siempre. El que
Lo que nos va a cambiar para siempre es cuando tenemos un encuentro con Jesús personal. Cuando lo tenemos, no vas a ser el mismo. Tu vida no va a ser la misma. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Necesitamos buscarlo entre la multitud, buscar la manera de cómo llegar a Él. No importa la situación, no importa la condición, no importa el lugar, no importa el tiempo, no importa el clima. Muchas veces hasta el clima a mucha gente, porque está lloviendo, porque está haciendo mucho frío, no quieren congregarse. Y es una ordenanza de Jesús, es un mandamiento de Jesús. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. La crisis que Jairo estaba experimentando causó que se sintiera confundido. Aquí hay algo que a mí me impresiona en esto. Jairo nunca dejó de seguir a Jesús en ese trayecto donde Jesús fue intervenido por la mujer, por esa multitud. Jairo continuó a él. Él quería un milagro. Él quería que su hija no muriera. Él quería que su hija viviera. No le importó lo que dijeran ya los judíos, los fariseos. No le importó lo que dijera la gente. No le importó si perdía su reputación. No importó si perdía su liderazgo. No importó si perdía la protección de los fariseos. A él ya no le importó nada. Él quería que su hija viviera. Pero lo que me impresiona aquí en esto es que Jairo, la escritura lo dice, que seguía ahí queriendo que Jesús fuera a su casa. Dice, la crisis de Jairo estaba experimentando, que estaba experimentando, que se sintiera confundido, lleno de temor y sin esperanza. Las palabras que Jesús le dijo en medio de su crisis también nos hablan a nosotros. No temas, creer solamente, le decía Jesús. En Jesús hay esperanza y promesa. La próxima vez que usted se sienta sin esperanza y con temor, considere su problema desde el punto de vista de Jesús y no tenga miedo, solo tenga fe. He vivido situaciones difíciles. Tengo un nieto que nació con una enfermedad incurable, creció en parte conmigo. Él, desde pequeño pensamos que no se iba a lograr. Tiene una enfermedad que se llama el Crohn, es incurable. Entre miles de niños, uno o dos lo tienen. A él le tocó. Yo le digo a Dios, por mí está bien. Solo te ruego que tengas misericordia de él. Él ha tenido varias operaciones. Los doctores se habían dicho que él no iba a crecer. El medicamento es tan severo, tan fuerte, que lo estaba inflamando mucho de sus cachetes, de su cara. Hoy en la actualidad lo han tratado, hemos rogado a Dios, hemos confiado, Dios lo hemos puesto en manos de Dios y le digo a Dios, está bien, si tu voluntad es llevártelo, está bien. Mi petición es, Señor, ten misericordia y no permitas que él sufra, Señor, y si lo vas a dejar, sánalo, porque tú todo lo haces nuevo. Yo lo creo con todo mi corazón. Mi nieto hoy tiene una bolsa, le cortaron el intestino, tiene 18 años, ya mide unos 65, ya creció, ya corre, ya hace ejercicio. No sé cuánto tiempo tarde para que lo vuelvan a conectar, pero nuestra confianza, nuestra esperanza, no importa lo que los médicos digan, no importa lo que la ciencia diga, no importa lo que el ser humano diga, sino yo me aferro a lo que dice Jesús y acepto la voluntad de Jesús. Jairo se aferró, ahí estaba en la multitud, atrás de Jesús. Imagínate, llegan y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija está muerta. A él no le importó.
Él había oído de Jesús, él sabía que Jesús la podía resucitar. Tú y yo sabemos el poder de Jesús. Tú y yo sabemos que para Jesús no hay nada imposible, como es en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Nada. No existe nada imposible para Dios. Este hombre no le importó, él seguía aferrado a Jesús. Él quería que Jesús fuera. Él creía y sabía que Jesús la podía resucitar. No le importó la multitud, no le importó que lo aventaron para allá, para acá, toda esa gran multitud. Él seguía atrás de Jesús. Muchas veces las aflicciones nos separan de Jesús. Nos enojamos con Jesús. Yo tuve un enojo fuerte cuando murió mi padre. Dios usó mi vida para que mi papá recibiera a Jesús, para que él creyera en Dios, porque él no creía. En mi casa nunca nos mostraron ninguna imagen ni nos hablaron nunca de Dios. A la edad de 5 años mi hermana fue quemada viva en Puebla, Tehuacán, Puebla. Un niño de su edad la quemó. Salió en llamas, mi papá la apagó. 1 año en el hospital y mi hermana muere. Nace mi otra hermana y muere de sarampión por dentro, pues había mucha escasez de economía en ese tiempo. Y muere de sarampión por dentro, muere mi hermana de 1 año. A los 15 años mi hermano, no le dicen a mi padre, tenía un soplo en el corazón, empezó a hacer ejercicio, le creció el corazón y tuvo una embolia y murió. Mi papá no creía en Dios. Mi mamá no creía en Dios. No nos hablaron de Dios, estaban enojados con Dios. Dios usó la cárcel para que yo conociera de Jesús. Pues yo tampoco creía en Dios. Aunque reté varias veces a Dios cuando uno de mis hijos estuvo a punto de morir. Tenía 8 meses. Tenía una infección en el pulmón y él estaba muriendo y me hicieron firmar un papel en blanco en un médico particular que no sean responsables de lo que pasaba. Yo desesperado de que le firmo lo que quiera, sálvelo. En la cuna, cuando yo lo fui a ver, me daba de topes y brinqué y me llegué al cielo y le dije, si existe, sálvalo. Si tú eres real, a ver, salva, amigo. Y lo salvó. Pero es tengo 2 nietos y es papá de 2 niños. Perdón, de un niño y una niña. Y aún así no creía en Dios. Tuve que vivir la prisión, situaciones difíciles para yo creer en Dios. Y ahí conocí yo de Jesús. Ahí Dios usó mi vida para que mi papá recibiera a Jesús en su corazón. Faltaban 6 meses para que yo me fuera libre cuando me fueron a avisar. Y le decía yo a mi papá, espérame, ya voy a salir. Y se muere. Yo hice berrinche con Dios, aventé la Biblia y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero nada contigo. Empecé, hice un berrinche, ¿no? Perdí. Todos perdemos cuando nos ponemos en contra de Dios. Y me tuve que rendir y pedirle perdón a Dios. Dije, está bien. Pude entender realmente el propósito de Dios. Mi mamá también recibió a Jesús. Nadie creía en mí. Mi papá me decía y me decretaban toda mi familia, me decían, tú eres un hombre sin escrúpulos, tú nunca vas a cambiar, tú así te vas a morir. Pero Dios dice lo contrario. Para Dios no es nada imposible. Ese dicho que dice que tronco, árbol torcido nunca se endereza, es una mentira del diablo. Que Dios endereza hasta la mujer encorvada, la hizo derechita y le quitó toda la joroba ahí. Dios endereza cualquier persona por muy torcida que esté. Dios es un Dios perdonador, misericordioso, sanador. Dios es maravilloso. Hoy te puedo decir, le decía yo a mi esposa, muchas veces nos han querido persuadir con muchas mentiras, situaciones, tentaciones, y yo le he dicho, mi fe está bien cimentada en Jesús. No hay nada que me haga dudar del amor, el poder de Jesús.
Conozco a Jesús, sé quién es Jesús. Y este hombre me impresionó ver cómo realmente seguía ahí a Jesús. No quería, no se separó de ahí. Él anhelaba ver a su hija sana. Y dice, la próxima vez que usted se sienta sin esperanza y con temor, considere su problema desde el punto de vista de Jesús y no tenga miedo, solo tenga fe. Cuando alguien moría, era costumbre que se hicieran fuertes lamentos. Había un grupo de mujeres que se llamaba el oficio plañideras. A estas mujeres se les pagaba para que lloraran en un velorio. Aquí podemos ver que pues no hubo tiempo, ¿verdad?, para que la gente llegara ahí, sino se contrataron plañideras para que lloraran. Estaban esas mujeres ahí llorando. Este hombre llegó con Jesús y se burlaban de él. Se empezaron a burlar de él. Dice, lamentos y llantos por el difunto, si no los había, era una gran vergüenza y falta de respeto. Por esa razón había plañideras, o sea, personas, a menudo mujeres, que se dedicaban a lamentarse como oficio. Los familiares del fallecido les pagaban para que lloraran el día en que moría el cuerpo. Era llevado por las calles, seguido por las plañideras. Los familiares y los amigos, los que se lamentaban, se rieron de Jesús. Cuando dijo, la niña no está muerta, sino duerme. La niña estaba muerta, pero Jesús usó la imagen del sueño para indicar que su condición era temporal, que sería despertada. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Luego lo vemos, eso dice, Jesús no solo demostró gran poder, sino también mostró gran compasión. Cuando Jesús entró con esta mujer, cuando llegó a la casa, entró y resucitó a la niña. Eso lo podemos ver en el 39, 40, del 39 al 42. Vamos a leerlo, amor. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña está, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, o que se le diese de comer. Okay. Los que se lamentaban se reían de Jesús cuando dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Jesús no solo demostró gran poder, sino también mostró gran compasión. El poder que Jesús demostró sobre los espíritus inmundos, la enfermedad y la muerte fue motivado por la compasión. Es algo que nos falta a muchos cristianos en la iglesia y en muchas partes, la compasión. Mucha compasión. Hay tantas gentes allá afuera, mucha iglesia, muchos hombres que se dicen de Dios, saben cuántos niños están muriendo de hambre en las calles. ¿Saben cuántos niños están siendo abusados, vendidos, maltratados? ¿Cuántos señores de la tercera edad mueren de frío, de hambre? Y no somos movidos por la compasión. Las enseñanzas que nos daba Beto y nos ha dado Beto son grandes enseñanzas, solo nos falta ponerlas en práctica. Una de las señales del arrepentimiento, cuando decía Beto que también usaba el closet, es lo que tenemos que mirar. Nosotros tenemos 3, 4 chamarras, y allá afuera se está muriendo gente que tiene frío. Tenemos 7, 8 cobijas, y hay gente que se está muriendo de frío. En la casa tenemos, muchas veces nos sobra 1, 2, 3 platos de comida. Hay gente, niños que se están muriendo de hambre. Hay gente que está gritando allá afuera por dentro, muy dentro de ellos, está gritando que alguien tenga compasión, que vaya un hijo de Dios y le diga, Cristo te ama, Dios te bendiga, pero no tan solo que le diga como dice Santiago. ¿Cómo le puedes decir a la persona, Dios te bendiga, sabiendo que tiene hambre y no le das para comer? O sabiendo que tiene frío y no le das para tapar. Y no somos movidos a misericordia, y nos puede pasar lo del hijo pródigo.
lo del samaritano. Pasó el levita y vio a la persona y pues lo vio nada más, se siguió de largo. Pasó el sacerdote y lo vio de largo y no le importó. Pasó un samaritano y fue movido a misericordia. Jesús ha demostrado mucha compasión y demostró compasión al ayudar a este tipo de gentes. Y es lo que tenemos que activar en nosotros. Compasión. Esa compasión que Jesús demostró al ir con ese tipo de personas, con ese tipo de gentes. Jesús dijo bien claro en su palabra que tendríamos con nosotros siempre a los pobres. Siempre. Y la prioridad de Jesús siempre fueron los pobres. ¿Ah? Con esto voy a terminar. Dice, Jesús le dijo a los pobres, a los padres de la niña, que no divulgaran la noticia del milagro. Quería que los hechos hablaran por sí solos. Y no era el momento para un gran enfrentamiento con los líderes religiosos. Jesús todavía tenía mucho por hacer y no quería que la gente siguiera únicamente para ver sus milagros. Desgraciadamente, mucha gente busca a Jesús por conveniencia, por interés. Y simplemente, muchas veces hasta egoístas nos volvemos. Y en nuestras oraciones, dame, 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 ayúdame, bendíceme, pero no oramos por los niños de la calle, no oramos por los no oramos por los ancianos, no oramos por la gente que verdaderamente necesita que nosotros tengamos compasión de ellos, cuando menos con una oración. Con una oración. Y pues, gracias hermanos por su tiempo, gracias. Y de verdad que las aflicciones hacen que nos alejemos o busquemos de Dios. Pero yo prefiero una aflicción de parte de Dios que una aflicción por mi mala decisión.